Socialista. Van a intervenir Ramón Franqueza, que es portavoz de la COESPE también. Intervendrá Teresa Blázquez, que es portavoz, digamos, de la Coper Madrid y miembro de la Comisión de Organización de COESPE, y Juan Miguel Domínguez, que es portavoz de Coper Madrid y miembro de la Comisión Legal de COESPE también. Y cerraré la reunión yo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todo el mundo, muchos ánimos, nos van a hacer falta el próximo año, y voy a intentar sintetizar un poco las cuestiones precisamente para que podamos tener un debate entre nosotros, ¿no? La situación es una situación complicada la que tenemos, porque se va a llevar al Parlamento, a la práctica institucional, porque no se eleva exactamente al Parlamento, toda una serie de medidas que van a representar un retroceso para el derecho social, que son las pensiones. En primer lugar, hemos de ver que esto no es un acontecimiento limitado a nuestro país. Estamos en este momento en un mundo que está en una profunda crisis de carácter financiero, de rentabilidad de las grandes empresas, una crisis derivada del empobrecimiento que se ha ido extendiendo especialmente en los países más desarrollados, y que tiene como grandes ejes, no me voy a alargar, sobre todo no me voy a meter en los líos financieros que hay, ni en los desequilibrios, pero voy a meterme en la repercusión que tienen para la gente. Porque lo primero que tienen estos grandes fondos de inversión y grandes empresas es un objetivo, que es reducir salarios y aumentar por esa vía sus beneficios, aprovechando en este caso la inflación que se está produciendo en el conjunto. Reducir Ramón, se ha cortado. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Ahora sí. Bueno, eso es algo muy complicado para estas grandes empresas, pero cuando hay inflación, de manera encubierta es muy fácil bajar los salarios reales y indirectamente derechos, como las pensiones. Otro objetivo que tienen es privatizar los servicios públicos, porque buscan nichos de negocio. En la propia ruina que ellos mismos se han colocado, advierten que hay un nicho de negocio en todo lo que mueven los estados, porque los estados al final se les puede exigir que paguen, son un consumidor seguro de servicios y por tanto en el ámbito de la sanidad, de las residencias, de la educación, se ponen como locos a buscar que se traspase lo que eran servicios sociales, derechos sociales, a fórmulas de negocio que les ayude a salir de la trampa donde están. Otra línea es obtener, como sea, recursos de la administración. Esto adopta diversas formas. No se hace igual en Estados Unidos, en Inglaterra, que en la Unión Europea. En la Unión Europea, este saqueo hoy se llama ayudas Next Generation, que es 1 millonada de euros que se van a dar básicamente a las grandes empresas y que se tiene que devolver, que es algo que se oculta. Para legitimar esa burrada de dinero, pues utilizan el hecho de que esto va a ser para que nos recuperemos la ecología y el desequilibrio del planeta, pero es curioso que la parte del león de estas ayudas se la llevan empresas que manifiestamente han deteriorado el planeta. Empresas energéticas, FEXA, Endesa, etcétera. Empresas automovilísticas como Volkswagen. Es decir, los que se han lucrado destruyendo el planeta, ahora se quieren lucrar con las ayudas públicas Next Generation, que en una pequeña parte se van a distribuir
a los ayuntamientos, y esto en España pues también tiene cierta importancia cuando estamos a las puertas de unas elecciones municipales. Es decir, con las Next Generation nos van a poner unos columpios, van a plantar 4 árboles, van a dar unas cuantas migajas, cosa que ya están anunciando por la televisión, en fin, que van a traernos el futuro, pero eso es una mínima parte del gasto que supone. Y finalmente, todo este proceso se da golpeando duramente cualquier tipo de resistencia social. Y esto se da tanto en Inglaterra, que se ha visto una represión sobre los trabajadores estas últimas semanas, o en Francia, como en Perú. De uno a otro lugar del mundo, los poderosos lo que quieren es que estemos calladitos y, si es posible, bien divididos. Porque otra de las armas que van a utilizar es la división en el seno del pueblo. El enfrentamiento. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Perú, por razones de trabajo, hace pocos años estuve en Perú, hay una enorme riqueza de movimientos sociales, pero también hay una gran confrontación corporativa. Los mineros se pelean con los sanitarios para ver si cogen antes la ayuda que los otros. Los campesinos con los pensionistas. Es decir, estimulan el corporativismo y el conflicto interno. El conflicto. Hay dirigentes sociales que gastan más tiempo en criticar a otros movimientos sociales y sindicales que en criticar a los grandes bancos y a las grandes empresas que están saqueando Perú. Ahora parece ser que, afortunadamente, después del golpe de Estado que han tenido, esos movimientos están confluyendo y están resistiendo, por cierto, con mucho éxito. Pero claro, esto se da con 7 muertos, como mínimo la última información que tengo, con un desastre de empobrecimiento de la población terrible, con un retroceso muy, muy duro. En este escenario tenemos el ataque al sistema público de pensiones del señor Escrivá. Es un ataque que se va a dar de manera muy particular, porque lo esencial se va a dar en forma de decreto ley, ocultando el debate parlamentario. Hemos ido los parlamentarios y les hemos sacado los colores. Algunos se han intentado escaquear y te ponen a un secundón o a alguien que no se entera de nada para intentar evitar debatir con nosotros, que al fin y al cabo más bien no tenemos la capacidad informativa, de técnica, tal, que pueden tener nuestros diputados, pero nos rehuyen. Y van a un procedimiento en que un decreto ley, cuando lo pone en marcha el gobierno, si no hay una exigencia, una mayoría de parlamentarios que se opongan, ya no se discute. También esto lo hemos de ver como una victoria nuestra, porque ¿por qué no se discute? Porque nos hemos movido y porque lo hemos explicado a la gente y al final han optado que cuanta menos discusión pública, mejor. En ese decreto ley y una serie de reglamentos que van a aprobar, hay, por ejemplo, la historia de ampliar el periodo de cotización. Ampliar el periodo de cotización va a representar ampliar la brecha de género, en primer lugar. Eso que llevaban en el programa, eso que intentaron compensar con unas ayudas por hijo, subiendo de los 25 a los 30 años, las mujeres van a ver de manera muy significativa recortadas las pensiones futuras. Y van a recortar a todos los trabajadores, porque aunque los hombres tengan cotizaciones más largas, si tú computas más años, en la mayor parte de los casos, y por eso lo hacen, se van a encontrar que, claro, si te hacen la media de los últimos 30 años, pues lo normal es que por la inflación, porque tú has ido ganando en especialización en el trabajo, los salarios más antiguos te bajen la media. Es lo que pretenden. Y es lo que tendremos que explicar a los trabajadores, porque de momento a los trabajadores nadie les ha dicho lo que están urdiendo. No les han dicho que la sustitución que hace la pensión del salario va a disminuir radicalmente en nuestro país como consecuencia de esta medida. Van a profundizar en la privatización del sistema. Una de las cosas que han hecho de estas medidas en los reglamentos ha sido aumentar el premio
que les dan a los bancos las comisiones que cobran por gestionar las pensiones. En la primera reforma se ve que se les quedaba corto. Después de hacer, no, es que van a cobrar poquito, tal. Bueno, pues durante estos meses ya se han encargado los bancos de que se aumenten las comisiones. Comisiones que encima van a gravar sobre unos fondos de pensión que están en pérdidas. Este año todos los fondos de pensión del Estado español han dado resultados negativos. El que mejor resultados daba perdía un 4%. Y perder un 4% cuando hay una inflación del 10% quiere decir perder un 14%. Pones el dinero en un lugar que te lo quitan. Y esto, desde luego, no llega a la televisión, no llega al debate público y no quieren ni hablar de él. Tanto que otro de los efectos que hemos conseguido, y que es positivo, es que no se han atrevido a firmar el pacto social los sindicatos. Los sindicatos no han cumplido con su papel histórico, que era informar a los trabajadores, movilizar. Pero se encuentran presionados de manera creciente por nuestra actividad. Y hay gente sectaria que no entiende que la labor que estamos haciendo tiene que llegar a todo el mundo. Yo quiero felicitar a los compañeros de Madrid por el vídeo que han hecho con Agustín Moreno. Hay gente muy cerradita, eso como los gremialistas de Perú, que lo único que ven es que, fíjate, es que es uno de comisiones. Sí, sí. Eso lo que lleva es a llegar a muchísima gente afiliada a comisiones, a muchísimos delegados sindicales, que les hace pensar. Y como anécdota, una de las cosas divertidas es que algunos dirigentes de comisiones obreras han empezado a hacer correr que el vídeo era un fake news, que con Photoshop habíamos falsificado la palabra de Agustín Moreno para que nos apoyara y cuestionara el recorte a las pensiones. Fijaros si vamos bien en la línea correcta, cuando conseguimos generar un debate que pone a la defensiva a aquellos que no se atreven a oponerse a este proceso. Por otra parte, otra de las medidas que han tomado, muy negativa para nosotros, es poner en marcha la Agencia de la Seguridad Social. Nuestra gente de COESPE ha conseguido los censos de las propiedades inmobiliarias. En los datos que tenemos hay 4.500 edificios, y no pequeñitos, el Piramidón de Madrid, que son propiedad de la Seguridad Social. Y que con ese artilugio de la agencia, unos bienes que son muy difíciles de privatizar, porque están sometidos a un protocolo de bienes públicos, lo pueden privatizar en semanas. Y además, con otro elemento curiosísimo, y es que quien pone el precio de los bienes es el comprador y no el vendedor. Con ello nos vamos a encontrar que, por ejemplo, un gran lobby o una gran empresa sanitaria norteamericana puede comprar el Piramidón y pedir al día siguiente alquiler al Estado español para que nos sigan atendiendo. Esto es lo que se está haciendo en este momento, de espaldas a la gente, en plena Navidad, en una situación en que además, gracias a nuestra victoria, a haber conseguido un 8,5, todo parece ser que va a ser así, tampoco lo sabemos seguro, veremos al final el decreto, la gente en el mes de enero pues va a ver que su pensión aumenta. Y por tanto, pues se va a considerar relativamente satisfecha y nos va a costar un poquito más explicar que en realidad esta subida es una bajada porque la inflación está más arriba. Nos va a costar las primeras semanas porque luego la gente tiene que pagar las facturas y se va a dar cuenta muy rápidamente de qué va este juego. Pero desde luego es imposible en este momento lanzar la movilización que nos gustaría lanzar, porque no hay condiciones objetivas, ni el tiempo meteorológico, ni las fechas en el proceso de Navidad, ni el nivel de información, porque no podemos ir todavía a los centros de trabajo con un folleto de COESPE explicando lo que van a perder los trabajadores con la prórroga del periodo de cómputo, porque para eso hay que tener el decreto ley. Y a partir de ahí, claro que lo vamos a hacer. Forma parte de las tareas
que nos proponemos organizadamente y constructivamente para ganar apoyos, no para perderlos, no para regocijarnos en la pelea entre la gente humilde. Porque vuelvo a decir que hay gente que le gusta mucho más pelearse con otro trabajador y con otro pensionista porque vota otra cosa, porque tiene otra afiliación, que pelearse con los fondos financieros y el señor Escrivá. Por otra parte, siguen ocultando, se niegan a la auditoría. Quieren vender primero los bienes y luego intentar hacer una auditoría, aunque también ahí les estamos haciendo un agujero. Y han manifestado que van a hacer una pseudo auditoría. El mismo ministerio, no, nosotros queremos una auditoría de verdad, con el Tribunal de Cuentas, con un control público, objetivo. Pero también les hemos colocado a la defensiva y van a tener muy complicado explicarle a la gente cómo empiezan a saquear los recursos de la Seguridad Social sin tan siquiera haber hecho una auditoría. Y todo esto, claro, se hace en parte para poder satisfacer las condiciones de las ayudas Next Generation. ¿Por qué Bruselas exige que se apruebe antes del 31 de diciembre? Porque las pensiones son la garantía, son el recurso de pago de devolución de esa deuda. Por eso las quieren recortar. Y por eso Europa, que no tiene competencias en pensiones, se mete, digamos, hasta nuestra cocina, se mete en casa y hasta el fondo para decirnos cómo hemos de gestionar las pensiones, la sanidad o la educación. No porque quiera una sanidad, unas pensiones o una educación mejor, sino porque quiere robar, quiere garantizar que después de darle ese dinero a las grandes empresas, lo van a poder recuperar la Comisión Europea. Bien, en este escenario, ¿qué hace? Hoy tenemos aquí pues, a Juan Miguel, tenemos gente que ha ido trabajando toda esta cuestión y que puede explicar con mucho más detalle de qué va este proceso. Por otra parte, nos hemos puesto en marcha para empezar una campaña de concienciación, de llegar a la gente en positivo, no de manera sectaria ni cerrada, para ganarlos, no para insultar a nadie. Y una de las cosas que hemos puesto en marcha en el día de hoy es recuperar la memoria del 14 de diciembre. El 14 de diciembre fue una victoria de los trabajadores de este país, más allá de quienes lo convocaron. Y fue una victoria clamorosa que paró durante 20 años las contrarreformas en el sistema de la seguridad social. Esa victoria hay que recordarla, porque esa huelga general en nuestro país no han habido tantas huelgas generales. Si miramos en la historia, pues la primera gran huelga general fue la canadiense, y de ella se consiguió la jornada de 8 horas, con mucho sacrificio, con muchos muertos, con mucha gente que casi no comió durante semanas, pero con una victoria de los trabajadores enorme. El 14 de diciembre ha sido un hito histórico en la historia de nuestro país. Y quieren que lo olvidemos. Y nosotros tenemos que recuperar esa historia, porque es nuestra historia. De hecho, muchísima gente que está en COESPE fue protagonista en esa huelga. Protagonista en la calle, no necesariamente una primera figura, no, pues en un piquete, en una asamblea, parando una carretera, cerrando un centro comercial. Y de esa manera, ese día que pararon hasta los relojes en nuestro país, conseguimos imponer la lógica de la mayoría social. Hoy tratan que lo olvidemos. Tratan que ni nuestros hijos ni nuestros nietos tengan ni puñetera idea de lo que pasó en este país. Nos hemos fijado el objetivo de recuperar esa memoria histórica. Y en este sentido, pues hoy hemos hecho los actos que hemos podido en función de los medios que tenemos. Nuestros compañeros de comunicación han hecho un excelente trabajo de vídeos, de reportajes, de carteles que se han difundido por todo el país, y vamos a tener que continuar con este
discurso. Por otra parte, otra cosa que podemos hacer es reforzar nuestro movimiento. Reforzarlo en positivo. No para pelearnos entre nosotros, sino para buscar aliados. Y los aliados en función del programa, en función de defender que las pensiones y los salarios tienen que subir con el IPC, que la brecha de género se tiene que cerrar y no abrir, que la pensión mínima tiene que subir hasta lo que marca la Carta Social Europea, que el trabajo se tiene que repartir y no alargar la edad de jubilación. Estos son consignas claras que unen a la gente, con la exigencia de la auditoría. Y esto implica organizar, sumar, crear organizaciones. Y crear organizaciones estables. Por otra parte, tenemos que ampliar el movimiento social. Porque, como os digo, como decía al principio, esto no va solo de pensiones. Es un plan que tienen contra los derechos de la gente. En este país hay 500.000 de familias que han perdido sus casas desde el 2008. ¿Dónde están estas familias? ¿Dónde están peleando contra estos fondos de inversión? Hay que recuperar, ayudarles a recuperar esta organización y buscar alianzas con ellos, con la PAC, con el sindicato de inquilinos, porque ellos tienen los mismos enemigos que nosotros. Hemos de buscar alianzas con los trabajadores, por encima de las etiquetas. Si los trabajadores se oponen a que cambie el periodo de contribución y se acercan a nosotros para que sus salarios suban igual, como mínimo igual que lo que han subido las pensiones, eso es algo positivo. Y en ese escenario, reforzar esa alianza en la calle, creando coordinadoras en los territorios, si podemos a nivel estatal, con lo que podamos, estamos reforzando el movimiento social y evitando que nos pongan unos contra otros. Lo que os contaba que pasaba en Perú, porque lo van a hacer. Van a intentar colocar a los trabajadores contra los pensionistas. Porque fíjate, a ti solo te suben un 3 y al pensionista le han subido un 8,5. No, hay que dar la vuelta a eso. Nosotros no queremos el 8,5 a costa de un 3 de los trabajadores. Queremos lo que ha subido el IPC para trabajadores y pensionistas, todos juntos, porque hay dinero de sobras. Y si no, veamos lo que ocurre con el gasto militar, porque esta es otra de las consignas que estamos peleando y habrá que extender. Arriba salarios y pensiones y abajo las armas. ¿Cómo se puede estar gastando más y más dinero en armamento, en llevar a la muerte, y decir luego que no hay dinero para la sanidad o para las pensiones? Va en contra de toda lógica. Desde luego, intentan huir del debate público. Nosotros hemos de situar ese debate público en el centro. Y con este trabajo vamos a construir, no lo dudéis, una nueva cultura de los de abajo. La cultura que estos días están creando los movimientos sociales en Perú, en unas condiciones mucho más difíciles. Una nueva cultura de que la gente, si lo pelea, puede ganar los derechos. No tenemos que someternos a un destino de ir perdiendo siempre. Y en este sentido, pues estamos trabajando. Por cierto, también trabajan nuestros adversarios, mejorando el Código Penal e introduciendo una serie de delitos que van pensados directamente para los movimientos sociales. Ocupación de la calle, en fin, tumulto, en fin. Pero lo que decimos, esto es señal de que cabalgamos y les damos miedo. A pesar de que todavía seamos muy débiles, a pesar que cueste mucho construir la unidad, porque siempre nos van a salir 4 iluminados a reventar lo que construimos. Es más fácil destruir que construir. Pero a pesar de ello, estamos creciendo. Y los estamos colocando a la defensiva, cuando no se atreven a debatir en el Parlamento las leyes que ponen en marcha. Cuando no se atreven a hacer público un pacto social que destruye el sistema público de pensiones. Con dificultades, porque en fin, este invierno va a ser muy duro en todos los sentidos,
pero también con la esperanza de que estamos construyendo una organización y un espacio de unidad en que aquello que era impensable, que la gente mayor, que tiene sus achaques, que tiene sus dificultades, abre camino y se dirige a los jóvenes para predicar, no con discursos, sino con el ejemplo de que otro mundo es posible y de que es posible vivir en una sociedad con más dignidad. En ese trabajo estamos saliendo adelante. Un enorme saludo y ánimo para todas las compañeras y compañeros. Seguramente podría haber hablado de muchísimas más cosas, pero ya me he alargado más de lo que tenía previsto. Un abrazo, buen año. Nos vemos en las calles con una sonrisa, con la fraternidad entre nosotros y con los movimientos sociales y con todo aquel que venga a pelear a nuestro lado, y con la esperanza de que este año, aunque empieza mal, es posible que consigamos dar la vuelta a la situación. Nada más y muchas gracias, compañeros y compañeras. Soy Juan Miguel Fernández. Antes, Damián, con los nervios del acto, me llamó Juan Miguel Domínguez, o no sé. Perdona. Pero no pasa nada, no importa. Vamos a ver, compañeros, yo los minutos que quiero dedicar a esto, quería centrarlo en una cosa, en responder a una pregunta. ¿Es realizable y lógico las reivindicaciones que plantea la COESPE y que plantea todo el movimiento de pensionistas? ¿Es realizable? ¿Es una utopía? ¿Es una utopía plantear, como planteamos para el 15 de octubre, que hubiera un aumento y un mantenimiento de la tasa del poder de compra de las pensiones y los salarios? ¿Eso es una utopía? ¿Eso es realizable? Yo creo que a veces planteando los temas así a bocajarro, de golpe, es como aparece claramente la razón y la fuerza que anima nuestro movimiento y los argumentos que planteamos. Claro que es razonable y claro que es realizable y claro que es exigible plantear la necesidad de que el poder de compra de los salarios se mantenga en medio de una crisis del capitalismo alocada, que lo mismo que potencia guerras en Europa, como lo que ocurre ahí en Ucrania, animado por Estados Unidos, la OTAN y todos los gobiernos y la Unión Europea, es decir, claro que es lógico que en este ambiente es lógico que se pida y se exija el mantenimiento del poder adquisitivo y que no se utilice la guerra para disminuir posiblemente libertades, seguramente derechos, posiblemente recursos económicos que irían para atender las reivindicaciones, y sin embargo se emplean, se destinan para matar gente y para enviar a una guerra que lo que tiene que hacer es parar, cesar y dejar de matarse a la gente en Europa, que bastante experiencia hay de eso. Yo sí digo que es razonable esto. Es razonable lo que se metió en la ley 21 de diciembre del año pasado de modificación de la seguridad social, cuando contra la letanía de sectores gubernamentales, que es decir, del Banco de España, de la COE, de la banca, se decía que la seguridad social en España no es sostenible porque no había dinero. Y demostramos los pensionistas a través de un trabajo que no es fácil, de demostrar que es porque se había saqueado la seguridad social y se había llevado a otros destinos. Plantear eso, que haya una auditoría que se sepa cuánto dinero de nuestro salario diferido se ha utilizado indebidamente para otras cosas. O sea, eso es razonable, es una utopía. Lo mismo ocurre con lo que consta y que logramos incluir en la ley anterior que citaba, de 21 de diciembre, cuando se planteó, precisamente lo pusieron donde les gustó al ministerio. Al mismo tiempo que se habla de la agencia, ahí se logró colar una afirmación importante, porque está en la ley, que de asegurar
el actual nivel de prestaciones del régimen de reparto de España, medido además por la tasa de reemplazo, que entonces era un 80%. Ese tipo de la inclusión de esto, la exigencia del cumplimiento de esto que no se cumple. No se cumple porque, por ejemplo, el ampliar los años para determinar la base de cotización significa una reducción de la pensión inicial. Es decir, que está usted ya combatiendo, señor Escrivá, y como nadie del gobierno protesta, estamos obligados a decir que con el acuerdo del resto del gobierno. ¿Es razonable decir que con el acuerdo o la aquiescencia del resto del gobierno el señor Escrivá destroza la seguridad social? Esas son las cuestiones que yo quiero que haya que tengamos una reflexión pausada para afirmarnos nuestras reivindicaciones, para entender la trascendencia de lo que hemos sacado, de lo que hemos conseguido y en relación a lo que nos queda. Claro que hay que cumplir la ley. Y esa ley se está incumpliendo también en este segundo aspecto de mantenimiento del nivel de las prestaciones actuales de los pensionistas. Porque los pensionistas actuales, que tenemos unos niveles de prestaciones bastante importantes, queremos que se mantenga ese nivel para las generaciones futuras de pensionistas. Porque no pretendemos salvar nuestro bolsillo, pretendemos el mantenimiento del sistema, es lo que pretendemos. Y eso yo sí creo que efectivamente son cuestiones razonables. Una cuestión que va a añadir, mirad, resulta que el Pacto de Toledo se está incumpliendo, es decir, la ofensiva brutal del gobierno y del Escrivá contra cualquier freno a la liberalidad del gobierno se manifiesta con relación al incumplimiento del propio Pacto de Toledo. La ley que se aprobó con abstenciones que nos empobrecen el ánimo, que si no se hubiera aprobado la ley de privatización de la ley 12 de este año, la ley de privatización de la seguridad social, ahí está planteada en un terreno contrario al Pacto de Toledo, y no lo dicen los partidarios del Pacto de Toledo. Nosotros estamos de acuerdo con el Pacto de Toledo, pero decimos, oiga, están incumpliendo vuestro Pacto de Toledo, porque en vez de ser unos planes de pensiones complementarios, están siendo unos planes de pensiones previstos, unos planes de pensiones sustitutivos de la pensión pública. Solamente hay que leer lo que dice el acuerdo de 16, la propuesta 16 del Pacto de Todos los Sistemas Complementarios. Leo, dice aquí, son instrumentos de ahorro, punto, pero también tienen como objetivo complementar, en ningún caso sustituir las pensiones públicas. Esto se incumple y nadie dice nada. Nosotros que planteamos este tipo de cuestiones, ¿estamos fuera de juego? O sea, ¿tenemos la responsabilidad de plantear eso? Exigir que incluso los acuerdos en los que han participado todos, se cumpla. Yo creo que quería darle este tono a la repaso rápido en 10 minutos que me ha dado el compañero para coger y explicar lo que me parece que son las claves de lo que constituye el armazón de la solidez de los movimientos de pensión. Mirad, esta mañana me dieron una compañera del Pacto de Toledo, precisamente, me pasó lo que se está discutiendo con relación a la reducción, al aumento, de los años para la base de cotización. Es decir, quieren coger 28 años de los últimos 30 antes de jubilarse. Pues resulta que, analizando un poquito el planteamiento que tienen, destrozan, mirad lo que hacen. Es fino, el trabajo es fino. Resulta que ponen en peligro y reducen la pensión pública para un 25% de los pensionistas, aquellos que están debajo de los 750 euros, con complementos al mínimo. Todos esos compañeros, a esas personas, todos esos pensionistas los ponen en riesgo. Los ponen en riesgo porque muy orgullosamente dicen, aunque las pensiones sean mínimas, se están complementando con complementos al mínimo.
pero se olvidan de una cosa, que los complementos a mínimo requieren unos requisitos muy específicos que si se incumplen se le quita. Cualquiera que vaya y herede el terruño de abuelo, pues tiene ya un ingreso, unas rentas de ingreso. Cualquier compañero o cualquier trabajadora o trabajador americano que viene aquí a trabajar en el servicio doméstico o marroquí, se van a jubilarse, eso se le quita, lo pierden, porque hay un requisito de residencia en España. Es decir, plantear este tipo de cuestiones, plantear la verdad de este tipo de cuestiones, yo creo que lo que pone en el centro es la razonabilidad de las reivindicaciones que planteamos en defensa del sistema de pensiones, y particularmente el que son realizables, y particularmente el que en muchos casos se trata simplemente de cumplir la ley. Mirad qué paradoja tenemos en este país. La gente de la calle, los de los gritos de la calle, las movilizaciones de la calle, exigiendo a un serio gobierno de progreso que cumpla la ley, pero que cumpla la ley cuando sea útil cumplirla, antes de que siga ese ministro diciendo, rebañando y rebajando pensiones iniciales en todos los sectores que toca. Yo creo que quería llevar esta reflexión sobre la razonabilidad de las propuestas nuestras, la lógica que tienen estas propuestas, el esfuerzo que ha costado al movimiento de pensionistas de establecer una argumentación rígida, sólida, consistente, que es lo que da fuerza a nuestro movimiento. Y si ahora durante un tiempo tenemos que aguantar circunstancias complicadas con guiños electorales y con todo ese tipo de cuestiones, nuestro refugio, nuestro valladar va a estar en afirmarnos, en profundizar en lo que constituye el núcleo de la resistencia de los pensionistas, que yo creo que es en este tipo de reivindicaciones generales que he esbozado en estos minutos que he dedicado a esta exposición. Y nada más, gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La verdad es que tener que hablar teniendo a estos dos compañeros tan buenos, pues resulta un poco difícil con la experiencia que tienen, pero bueno. Yo antes de hablar de la brecha de género, quisiera recordar, hoy hemos dicho que es 14 de octubre y se celebra los 34 años de la huelga general. Pero con respecto a las mujeres, hay una huelga que hubo en Islandia en el año 1975, el 24 de octubre, que fue muy importante y que gracias a estas mujeres salió luego el feminismo, salió una serie de cosas y a las mujeres se nos puso más en contexto. Se nos empezó a hacer un poquito más caso, sobre todo a ellas. ¿En qué consistió esa huelga general? Ellas no la llamaron huelga general, sino como un día libre, para que no tuviera represalia con respecto a los empresarios. Y no solo fue una huelga de no ir a trabajar, sino que las mujeres decidieron no quedarse en casa, no cuidar a los niños y no hacer nada. Querían parar Islandia. Y esa huelga, ese día que pidieron, lo siguió el 90% de las mujeres. Y se paró realmente Islandia. Los hombres tuvieron que llevar a los niños a la guardería, los niños y niñas. Las escuelas cerraron. Hay muchas zonas del puerto, de las pescaderías y tal, que también tuvieron que cerrar. No pudieron salir periódicos. Realmente se paró todo. Y se dieron cuenta que sí, que realmente las mujeres, si nos ponemos en huelga, somos realmente necesarias. Ya lo sabíamos, pero lo demostraron. Y gracias a ellas lo primero que consiguieron ese mismo año fue que hubiera una igualdad entre el salario entre el hombre y la mujer. Y es más, me parece que fue unos cuantos años, no sé si fue un año o 4 años después, se consiguió que pudiera haber una mujer presidenta en Islandia. Y eso es muy, muy importante. Es muy importante porque, por ejemplo, aquí todavía no hemos conseguido que haya una presidenta que sea mujer.
se rumorea, se dice, se habla de las próximas elecciones, pero bueno, yo lo veo difícil que la mujer de momento aquí en España lleguemos todavía a presidentas del gobierno. La brecha de género en las mujeres es de un 34%, la brecha en pensiones. Es, como podéis ver, un porcentaje muy alto, más alto que la brecha salarial. Y esta brecha, que parecía que se iba disminuyendo poco a poco, debido al COVID, se ha agrandado. Y ahora mismo estamos en el porcentaje que os acabo de decir ahora mismo. Porque voy a decir rápidamente por qué las mujeres tenemos una brecha en pensiones. Todo es debido a la brecha salarial. Hemos cobrado menos, hemos cotizado menos, pues luego la pensión nuestra va a ser más pequeña. ¿Por qué hemos cotizado menos? ¿Por qué hemos trabajado menos? Porque las mujeres muchas veces han tenido que dejar de trabajar porque se han tenido que dedicar al cuidado de los niños y de las personas dependientes. Porque han tenido esas lagunas que llaman de cotización, porque a veces o bien el trabajo, que era un trabajo de 8 horas, ha tenido que ser un trabajo parcial. Porque en el mismo trabajo las mujeres han cobrado muchas veces en el mismo puesto, y lo que hacen ahora mismo es cambiarlo de nombre, han cobrado menos que pueden cobrar los hombres. Y podíamos seguir y seguir y seguir y seguir, que es lo que hace que las mujeres ahora mismo, nuestra pensión, esté muy disminuida con respecto a los hombres. Y que siempre seamos muchas más las mujeres, luego diré el porcentaje, las que tienen unas pensiones, hay muchas más mujeres que tienen pensiones mínimas que hombres que tienen pensiones mínimas. Y eso es debido a la cotización, entre otras cosas. ¿Cómo podemos, digamos, disminuir actualmente la brecha de género que hay en pensiones? Empezarla a cerrar un poco, aumentando las pensiones mínimas. Ya como os he dicho, que la mayoría de las pensionistas que cobran la pensión mínima son mujeres. Voy a leer el porcentaje que hay ahora mismo de mujeres que cobran una pensión mínima contributiva. Es el 29,1% cobra el mínimo frente al 16,5% de los hombres. El porcentaje de mujeres que cobra la pensión mínima es 10 puntos porcentuales superior al de los hombres en todas las provincias, menos en 2, que tampoco andan muy lejos de ese nivel. Por otra parte, tenemos que también está lo que se dice un complemento para disminuir la brecha de género, que es el dinero que dan por hijo o por hija. Ese complemento se da a partir de un año determinado, y resulta que las mujeres pensionistas, que somos mucho más mayores y que hemos estado en condiciones mucho peores que las mujeres actualmente, no tenemos ese complemento a mínimos. Ese complemento a mínimos. No tenemos ese complemento para disminuir la brecha de género, como le llaman ahora mismo desde el gobierno. Entonces, son 28 euros mensuales que ahora mismo el gobierno, como se sabe que quiere aumentar, lo sabemos y que lo acaba de decir Franquesa, que van a aumentar los años que se van a utilizar para el cálculo de las pensiones, pues nos quieren hacer como, digamos, un pequeño regalito, pero ni siquiera es para las pensiones, no es para meternos a nosotras en esas pensiones y que podamos cobrar el 28%, no, es para mujeres que son mucho más jóvenes y se dice que van a subir un 10%, es como, digamos, como un regalo envenenado y no para todas las mujeres. Queremos que las pensiones de viudedad que sean del 100% con respecto a lo que cobraba su pareja. Y también que las mujeres que tienen pensiones más bajas porque han cotizado menos a la seguridad social, perdón, no sé por qué me he desviado un poco. Es que voy a no leer, porque cuando leo es que luego es peor y no puedo seguirlo. Bueno, entonces hay las tres cosas fundamentales que he dicho sobre
¿cómo se puede conseguir disminuir la brecha de género? La brecha de género se podrá disminuir, se podrá cerrar en un futuro y se podrá cerrar cuando las mujeres tengan un salario más digno, cuando se eduque a las niñas y a los niños en plan de igualdad y decir a las niñas que ellas son capaces de realizar cualquier carrera, que pueden realizar cualquier carrera técnica porque valen igual que los hombres. Hay que decirlo desde que son pequeñas, que no sean ellas mismas las que se pongan un freno para hacerlo. Luego también tenemos que hablar de las empresas, que las empresas ahí tendrían mucho que hacer. Las empresas tienen que tener un plan de igualdad cuando tienen más de 50 trabajadores. Ese plan lo están incumpliendo. Y en ese plan de igualdad tienen que dar, entre otras cosas, todos los salarios que cobran tanto los hombres como las mujeres. Y ahí se vería la discriminación salarial que hay. Luego, también lo que hay que hacer es, no sé por qué me he puesto nerviosa. Yo no sé si es porque he oído a los compañeros y me cuesta más trabajo. Lo he estado pensando. Luego también el mismo trabajo con peor sueldo, esto está prohibido por ley, pero es muy fácil, digamos, saltarse esto, porque lo único que hacen es nombrar el trabajo con una forma distinta y ya está. Pues lo que queremos es que a igual trabajo, igualdad de sueldo. Luego también las mujeres tienen que ocupar trabajos que sean altos en la empresa, es decir, llegar a ser jefes, llegar a ser gerentes. Hay un tope de cristal por encima del cual las mujeres, la mayoría de las veces, no pueden saltarlo, que es el techo de cristal. Y ahí es donde nos paramos siempre. Y luego está también lo que se llama el acantilado de cristal, que es cuando una mujer en una empresa que no está funcionando muy bien y que se cree que puede ir al desastre, es colocar a la mujer en la parte de arriba. Entonces, si la empresa al final se cae la mujer como si se cayera de un acantilado. Como podréis ver lo que puede significar esto. Y luego después, hablando de las pensiones mínimas, también quería comentar, lo estoy haciendo, la verdad es que lo estoy haciendo bastante mal. Las pensiones mínimas, lo que estamos hablando desde la COESPE es que se cobre el 60% del salario mínimo, del salario medio interprofesional. Es decir, que sea igual, como ya lo han dicho también los compañeros, que sea igual al salario mínimo. Ahora mismo el salario mínimo está en 1.000 euros y quieren subirlo, lo están hablando también ahora, también un poco, bueno, cuando se pone en plan amable el gobierno, quieren hacerlo ya porque me parece que antes de que acabe el año tiene que subirse el salario mínimo, quieren conseguir que ese salario mínimo sea del 60%, que ellos calculan, como hemos hablado nosotras casi siempre, que sean los 1.082 euros más o menos. Pues nosotras y nosotros queremos que se iguale el salario mínimo. Y luego, aparte de las pensiones mínimas, deciros que las mujeres también son la mayoría de las pensionistas y pensionistas que cobran una pensión no contributiva, porque no han tenido los suficientes años trabajados por una multitud de cosas. Es decir, que siempre estamos perdiendo, siempre menos trabajo, siempre menos sueldo. Y compañeras, lo que quiero decir junto con los compañeros, que tenemos que salir a la calle a luchar, porque en la calle es donde podemos conseguir algo. Vamos a ver, nos quedan 2 minutos, voy a cerrar. Lo primero que voy a decir es que va a haber un nuevo debate en enero, a mediados de enero, es decir, que vamos a mantener esta reunión más amplia, si es posible, o de aquellos y aquellas que quieran participar, la vamos a tener, la vamos a convocar. Se ha pedido aquí que sea una reunión de carácter estatal, esta es de carácter estatal, lanzada desde Cooper Madrid, pero a todos los territorios y a todas las organizaciones. Agradezco a todas y a todos vuestra presencia, vuestra educación
quiero puntualizar unas cuantas cosas nada más para terminar, no como resultado final del debate, sino simplemente por una serie de cuestiones que Ramón, Juan Miguel y Tere lo han dicho y que creo que y forman parte de nuestra plataforma reivindicativa, de nuestro quehacer diario. Nosotros y nosotras, las plataformas de COESPE y muchas otras plataformas del conjunto del movimiento pensionista, participamos activamente en la defensa de la sanidad pública en todos los pueblos de España y en todos los barrios. Y estamos trabajando por ello denodadamente. Es lo primero y estamos confluyendo con ellos y con ellas para intentar revertir esa situación. Lo segundo es que tenemos una tabla reivindicativa amplia, amplísima, pero en estos momentos esa tabla reivindicativa tenemos una serie de reivindicaciones unitarias con el conjunto de las organizaciones de pensionistas de este país y estamos lanzando movilizaciones. La última fue el 19 de noviembre de manera unitaria y hoy hemos hecho en cientos de pueblos y plazas del Estado español también movilizaciones, recordando el 14 de diciembre y recordando, la analogía o el paralelismo que existe con la actual situación y las personas que estuvimos en aquel tiempo y las que estamos ahora, que fuimos, somos y seremos los que seguiremos en las plazas moviéndonos, ¿no? Bien, con respecto a... Quiero puntualizar también una cosa. Ramón ha dicho algo que estamos practicando en muchos territorios, el intento de coordinarnos con el resto de movimientos sociales para ir creando un tejido social que sea, la semilla de enfrentar a las posiciones del capital con respecto a sus planes que tienen de todo tipo y en relación con los fondos New Generation, y que vamos a tener que pagar, no cabe duda. Ha hablado también Ramón, ha hablado Juan Miguel, ha hablado Tere de problemas concretos, de retos concretos que tenemos en estos momentos que nos vamos a enfrentar, y se ha hablado también de la plataforma reivindicativa que, por cierto, está prácticamente terminada ya está en debate en la Comisión de Organización de COESPE y la haremos pública próximamente. Por lo tanto, digamos que lo que pretendíamos con este encuentro era un objetivo, el objetivo de discutir con libertad. Creo que ha habido libertad, con poco tiempo, no cabe duda, seguiremos. Os agradezco a todas y a todas vuestra presencia y os deseo pues salud y que tengamos fuerza para que en enero nos volvamos a reunir y sigamos lanzando las movilizaciones y la organización y la coordinación con el resto del movimiento.